permanecemos bien con Dios, jamás podremos hacer nuestras las palabras de David en el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Muchos cristianos se alejan, se separan de Dios, pero esto no quiere necesariamente decir que están perdidos, sino que han perdido su comunión con Dios. Pero no están perdidos, porque hay un lazo espiritual muy especial entre usted y Dios, que no puede ser roto. Pero aunque es cierto que nuestra relación con Dios no puede ser rota, la comunión con Dios puede ser interrumpida, y el gozo íntimo puede ser perdido. La oración de David en el Salmo 51 ilustra perfectamente este punto. Vuélveme el gozo de tu salvación. David no perdió su salvación, pero sí perdió el gozo de su salvación, y quiso que ese gozo le sea restaurado. Y Dios le restauró, y por eso David pudo decir en el Salmo 23, confortará mi alma. Ahora, ¿cómo Dios nos restaura? Permítame compartir con usted 3 cosas maravillosas que he aprendido en el Salmo 23. Las he estudiado y meditado profundamente, y se han vuelto en mi experiencia personal. Primero, el ministerio del pastor. David se comparó a sí mismo como una oveja, por eso dijo, Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento y el capítulo 10 de Juan encontramos que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y Jesús, como el buen pastor, hace algo definitivo cuando sus ovejas se descarrían. De paso, le diré que hay 3 clases de ovejas. Las necias. ¿Conoce usted a alguien así? ¿No? Pues mírese en un espejo y verá a una oveja necia. Las ovejas necias quieren hacerlo todo a su manera. Por lo general pensamos que las ovejas como animalitos dóciles y fáciles de guiar, pero eso no es cierto. A veces las ovejas pueden ser muy necias. Quieren ir por donde ellas quieren ir. Por lo menos así lo dice el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Queremos hacer? Pues lo que queremos hacer. Somos necios a la enésima potencia, y son las ovejas necias las que necesitan ser restauradas. Segundo, hay las ovejas descarriadas. Estas son las ovejas que involuntariamente se descarrían. Son las que descuidadamente se van por otro lado, y muchas veces caen en pozos de engaño, y se ven rodeadas de espinas y se separan de su pastor, van a lugares muy precarios y necesitan ser restauradas y traídas de regreso al redil. Y en tercer lugar, las ovejas enfermas, porque las ovejas pueden enfermarse. Hay muchos enemigos allá afuera en forma de enfermedades que pueden envenenar, o enredar, o herir a las ovejas. Y cuando se enferman, las ovejas necesitan ser curadas, sanadas, restauradas. Entonces es la responsabilidad del pastor el cuidar de sus ovejas. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo el buen pastor restaura a una oveja necia? Si usted es como una oveja necia, ¿cómo puede ser restaurado? Bueno, el buen pastor tiene 3 instrumentos para hacerlo. Un báculo o cayado, una vara y una botella de aceite. Y él usa esas 3 cosas para restaurar a una oveja necia. ¿Qué es el báculo o cayado? El pastor buscaba un arbolito que estuviera recién creciendo, lo sacaba de raíz, cortaba todas esas raíces, limpiando el resto del palo, y lo pulía todo prolijamente. Y en el muñón que formaban las raíces al extremo del palo, clavaba unos cuantos clavos o incrustaba pedacitos de metal, hasta que el báculo tenía un considerable peso. Era una poderosa arma en sus manos. Le servía tanto para defender a las ovejas de sus depredadores naturales, como de ladrones de ovejas. También podía servirle como una jabalina, y pasaba muchas horas practicando hasta tener una excelente puntería.
Así que ese báculo no solo le servía para defender sus ovejas, sino para defenderse él mismo de los ladrones, los lobos y las aves de rapiña que abundaban en las colinas y los montes. Pero a veces tenía que utilizar el báculo de las ovejas para corregir a las necias, y lo hacía en forma drástica y severa. Con el báculo rompía una de las patas de la oveja e inmediatamente la vendaba poniéndole un soporte y cubriendo la pata afectada con aceite. Y esto lo hacía hasta cuando la oveja se sanara. Él llevaba a esa oveja enferma en sus hombros y la alimentaba y vertía aceite sobre el vendaje, y cuando la pata se sanaba, ayudaba a la oveja a estar firme en sus patas. Pero esto es lo interesante. La oveja enferma y restaurada en su salud permanecía muy cerca del pastor. En el material que estudié sobre este asunto, descubrí que esa oveja necia, quebrantada y disciplinada iba a donde el pastor iba y se convertía en una especie de líder del rebaño. Extraordinario, ¿no le parece? Cuando leí esta información no pude dejar de pensar en Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Lo entiende? El mismo Dios que nos hiere es el mismo Dios que nos cura, a fin de que podamos estar junto a Él. Creo que esta es la razón por la cual David dijo que antes de ser afligido, Él se había descarriado. Y en Hebreos leemos que el patriarca Jacob, quien fue también un pastor, se alejó de Dios. La Biblia nos dice que Jacob luchó con Dios físicamente. ¿Sabe lo que Dios hizo? Vayamos a Génesis, capítulo 32, versos 24 y 25. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y le descoyuntó el muslo de Jacob. ¿Lo ve? Jacob fue herido por Dios. Descoyuntó su muslo, y el patriarca tuvo que caminar el resto de su vida apoyado en un bastón. Vamos a Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué todo esto? Pues para enseñarnos una lección. Algunas veces tenemos que aprender drásticamente porque parece que esa es la única forma en que podemos aprender. Jacobo tuvo que ser herido para poder ser bendecido. Mi amigo, cuando Dios nos disciplina, y puede ser disciplina física, no es porque no nos ama, sino precisamente porque nos ama. Mire lo que dice Hebreos 12, los versos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué padre si ama realmente a sus hijos no los disciplina cuando es necesario? Si Dios nos dejara sin disciplinarnos, no seríamos sus hijos, sino bastardos. Y aunque nuestros padres en la carne nos disciplinaron, siempre los reverenciamos, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, no deberíamos estar sujetos a nuestro Padre en el Espíritu y vivir. Y no debemos olvidar que la disciplina que proviene de parte de Dios es para que seamos partícipes de su santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, cuando esta disciplina le llega a usted, hay 3 cosas que usted puede hacer de acuerdo a lo que dice Hebreos 12:5. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. O sea, usted puede resentirse,
Pero sería una necedad de su parte el hacerlo, por varias razones. Primera, la disciplina revela algo. Esa clase de disciplina revela que usted es un hijo o una hija de Dios. O sea que revela una relación filial. Mire el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permítame repetir lo que ya dije hace algunos minutos. Es porque Dios le ama que le disciplina. No es que el pastor no amara a su oveja, el motivo para quebrarle la pata, sino precisamente todo lo contrario. Eso es un severo caso de disciplina. Y a veces, mi estimado amigo, a veces nuestro amor tiene que ser duro. Y seguramente algunos de ustedes burlonamente me dirá, bueno, yo vivo en pecado, hago lo que quiero hacer, voy a donde se me antoja, soy el capitán de mi propio destino y sin embargo Dios nunca me ha disciplinado. Pues, mi amigo, le aconsejo poner mucha atención al verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que si usted fuera hijo de Él, ya le hubiera disciplinado. Pero si no es hijo de Dios, si usted declara que es un cristiano sin serlo, entonces usted es un bastardo. Y recuerde que esta dura expresión proviene de las palabras de Dios. Así que no argumente conmigo al respecto, argumente con Dios. En segundo lugar, renueva su adoración. En el verso 9 leemos, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Sabe que hombres maduros no tienen ningún problema contando cómo sus padres les disciplinaban? Dicen, por ejemplo, mi padre cuando me disciplinaba con todas sus fuerzas. Lo interesante es que estas declaraciones las hacen con verdadero orgullo y dicen, les dábamos verdadera reverencia porque sabíamos que tenían definidos sus valores y paradigmas y por eso les amamos y les respetamos. Yo siento verdadera tristeza por niños que viven en hogares en donde sus padres no les aman y por lo tanto no les corrigen. ¿Sabe que la disciplina revela nuestra relación con Dios y renueva nuestra adoración? Ahora bien, si damos reverencia a nuestros padres terrenales, ¿no deberíamos dar adoración, respeto y veneración a nuestro Padre Celestial? Dios no está en el negocio de primordialmente hacernos saludables y felices, sino santos. Dios no le salvó para sencillamente llevarle al cielo. Ese es un beneficio extra. Dios le salvó para hacerle santo como Él. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que la disciplina hace para restaurar a una oveja? Revela su relación filial, renueva su adoración y restaura su comunión con Dios. ¿Le gustaba a usted el ser disciplinado, castigado por sus padres, especialmente por su papá? Cuando usted era niño y su padre le iba a castigar, corría usted hacia su papá y lleno de gozo le decía, «Oh, esto es estupendo, estoy feliz de que esto me suceda a mí. Mi papá me va a dar una buena paliza, pero me siento feliz, bendito sea Dios». Papá, tú eres maravilloso y sabio, gracias por castigarme. No, ni usted ni yo actuamos de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta ser disciplinados, castigados, aunque hayan existido razones válidas para esa disciplina? Personalmente, cuando mi padre me castigaba, me disciplinaba, le debo confesar que él no me parecía ni amoroso, ni sabio, ni maravilloso. Así que, en primer lugar, menospreciamos la disciplina. En segundo lugar, no nos desmayamos frente a la disciplina. Mire el verso 5 de Hebreos 12.
ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Alguna vez ha visto a un hijo o a una hija fingir desmayo cuando ve que el castigo es inminente? Bueno, yo lo he visto varias veces. Dios ejercita disciplina y la gente renuncia a Dios. Tiran la toalla. Se convierten en trotamundos espirituales y eso es algo terrible. Mi amigo, lo que hace Dios no es para que nos alejemos de Él, sino para que nos acerquemos a Él. No desprecie la disciplina. No finja desmayos frente a la disciplina. La Biblia dice que toda disciplina tiene un propósito específico. ¿Cómo maneja el pastor a una oveja necia? Con la vara de la disciplina. ¿Y qué de las ovejas que no son necias? ¿Qué clase de oveja es usted? ¿Necia? ¿Descarriada o enferma? Recuerde que Dios no deja de amarnos porque somos pecadores. Dios no nos ama más si somos menos pecadores, de acuerdo a nuestra propia opinión, ni nos ama menos si somos más pecadores. Dios nos recibe como somos, pero por el amor que nos tiene no nos deja como somos, sino que nos va perfeccionando cada día para que lleguemos a ser a semejanza de su Hijo Jesucristo. Esta esperanza también podrá ser suya si tiene una relación personal con Dios por medio de Jesús. Pudiera ser que usted sea una persona muy popular, carismática, muy importante e influyente en el nivel político, social y financiero. Desde el punto de vista del mundo, usted es un hombre de éxito. Pero, ¿qué piensa de usted, su esposa, sus hijos, sus amistades íntimas? ¿Qué tan importante es usted en sus vidas? El hecho de ser tan importante pudiera ser que le abra todas las puertas materiales, sociales y políticas, pero jamás le abrirán las puertas del cielo. Dios no le ama porque usted es importante. Usted es importante porque Dios le ama. ¿Lo entiende? Si usted este mismo momento se arrepiente de sus pecados y hace una decisión espiritual por Cristo como su Salvador y Señor, Él le perdonará inmediatamente, estará con usted permanentemente y le salvará completamente, y además le guardará eternamente. Recuerde que la decisión que usted haga o no haga este momento tendrá repercusiones eternas. Piensa en lo siguiente. Si usted dice que no va a tomar ninguna decisión ahora, pues ya tomó una decisión en contra de Cristo. El evangelista Dr. Lucas cita unas inquietantes palabras de Cristo, quien dijo: «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge». ¿Qué tal si pasáramos de ser una víctima a ser una persona fuerte en el Señor? Vamos a presentarles hoy la segunda parte de un mensaje titulado «Cómo estar bien y permanecer bien con Dios». Aquí está con nosotros ya el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón. David en el Salmo 40, verso 2 dice: «Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». David habla de lo mismo al compararse con una oveja que ha sido disciplinada, guiada, rescatada y protegida por el pastor. Algunas veces una mamá oveja, por estar pastando por aquí, por allá y más allá, se olvidaba de su pequeño corderito. El pastor observaba lo que estaba sucediendo y con el cayado guiaba a la mamá oveja a donde estaba su corderito. Eso es lo que necesitan hacer los pastores en nuestros días, a fin de que ovejas y corderitos estén juntos, permanezcan juntos y se desarrollen juntos. Porque el diablo está tratando por todos los medios de destruir los hogares, de destruir las familias, de romper la unidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Cuándo sucede eso? Cuando caemos, cuando somos débiles espiritualmente, cuando nos apartamos de Dios y nos contaminamos con el pecado. Pero gracias a Dios que Él tiene una vara y un cayado, no solo para disciplinarnos, guiarnos, rescatarnos y defendernos, sino también para mantenernos junto a Él. Pero aún hay algo más.
Todos somos ovejas enfermas. Verá, cada noche el pastor traía las ovejas al redil. Recuerde que Jesús es la puerta de las ovejas. Dentro del redil las ovejas estaban seguras, pero en la puerta estaba el pastor bloqueando el mismo hueco que servía como puerta del redil. De esa forma nadie podía entrar o salir del redil sin que el pastor lo supiera. Y cada noche él las contaba y las llamaba por su nombre. Y no solo que las contaba y las llamaba por su nombre, sino que además las acariciaba. Ponía sus manos sobre sus ovejas y hundiendo sus dedos en la lana y mirando atentamente, buscaba por si su oveja tenía alguna herida o por si algún insecto se había adherido a la piel de la oveja. Y cuando encontraba alguna herida o alguna laceración en la piel de la oveja, usaba el aceite para curarla. Especialmente los cortes en la cabeza o en las fosas nasales. Literalmente ungía la cabeza de la oveja con aceite. Ese aceite estaba mezclado con sulfuro y brea y servía también como insecticida para alejar a las moscas que pululaban alrededor de la nariz de la oveja. Gracias a Dios que el aceite, que representa al Espíritu Santo que nos protege de moscas diabólicas y que nos consuela cuando estamos lacerados y doloridos o cuando estamos heridos espiritualmente. Nuestro buen pastor nos conoce, y nos conoce por nombre, y nos restaura, y nos sana, y nos cuida, para que siempre estemos junto a él. El buen pastor David tuvo todas esas cosas en mente cuando dijo, confortará mi alma. David fue necio, y tuvo que ser quebrantado. Se desvió del camino y tuvo que ser traído de regreso. Y aunque estuvo herido de gravedad, Dios le sanó. ¿Le agradece a Dios usted cuando le disciplina, cuando le corrige? Y pienso en mi propia vida. Y sé que estoy vivo porque mi buen pastor usó conmigo su vara, su cayado y su botella de aceite. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede recordar las veces en que Dios usó su vara y su cayado en usted? Yo sí me acuerdo. Pero Él no solo ha usado su vara y su cayado en mí, sino también su aceite curador, sanador, renovador. Yo doy gracias a Dios por su Hijo, mi buen pastor, el que conforta mi alma. En tercer lugar tenemos la maestría del pastor. El buen pastor no solo que restaura nuestra alma y nos guía por sendas de justicia, pero para restaurarnos Él tiene que tener dominio sobre nosotros. Y cuando tiene dominio sobre nosotros nos guiará, será nuestro maestro, nuestro mentor. ¿Sabe cuál es el triste problema para muchos seres humanos? Que están más interesados en ser restaurados físicamente que en ser sanados espiritualmente. Si es que usted no camina desde la restauración hasta la justificación, usted estará de regreso a los mismos viejos problemas. Muchos quieren caminar rectamente, pero no en el camino de la obediencia a Dios. Recuerde que a quien mucho se le ha perdonado, mucho debe amar. Debemos ser como la oveja con la pata quebrada que quiere estar junto a Jesús, porque Él es su maestro que quiere guiarle para que usted nunca se desvíe. Así que, ¿cuándo aprenderemos? ¿Cuántas veces más resbalaremos y caeremos antes de aprender a estar junto al buen pastor? Recuerde las palabras que Jesús mismo dijo. Él es el buen pastor. Y sus ovejas conocen su voz y le siguen. Ahora escúcheme. 3 cosas son necesarias para seguir al buen pastor. Primero, tiene que estar obsesionado con el pastor. O sea, usted debe amar apasionadamente a Jesús. Su amor por Él debe estar por encima del amor que pueda tener por cualquier otra persona o cualquier otra cosa.
Segundo, tiene que observar detenidamente al pastor. Como ya lo he mencionado antes, las ovejas tienen una muy pobre vista. Para todo propósito práctico, el pastor es quien tiene buena vista, como para compensar la mala vista de sus ovejas. Tercero, usted tiene que obedecer al pastor. Usted no puede obedecer a nadie cuya voz desconoce. ¿Cómo puede escuchar la voz de su pastor? Únicamente teniendo su tiempo de quietud. Debería estar en pastos delicados, meditando en su palabra. O sea, rumiando su palabra. Esa es la forma. El pastor le guiará. Usted escuchará su voz en el mundo. Jesús manifestó que sus palabras eran espíritu y vida, y que Él había venido para que podamos tener vida y vida en abundancia. Su pastor le guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esa es la maestría del pastor. ¿Sabe qué es lo malo con muchos de nosotros? Que tratamos de no tener problemas en vez de buscar la justicia. Todo es tan negativo. Tuve un amigo, Mike Glenn, quien era jugador profesional del fútbol americano. Jugó por la Universidad de Auburn y luego profesionalmente jugó para los Delfines de Miami. Cuando él se graduó en Auburn, su entrenador le preguntó: «Mike, ¿me ayudarías a reclutar a algunos candidatos?» Mike le dijo que sí. Y a su vez le preguntó: «Entrenador, ¿qué clase de prospectos estamos buscando?» Y el entrenador le dijo: «Hay jugadores que cuando son derribados en el campo de juego se quedan tendidos en el suelo. Esa clase de jugadores no nos interesan. Cuando un jugador es tumbado y se pone de pie inmediatamente y nuevamente es tumbado y vuelve a ponerse de pie, tampoco es el tipo de jugador que buscamos. Pero sí nos interesa el jugador que puede poner en el suelo a los demás». Mi amigo, yo soy muy grato por tener un Dios que nos restaura, que cuando estamos caídos nos levanta. Y a todos nos gusta estar de pie, pero no nos gustaría el pasar de la defensiva a la ofensiva. No nos gustaría ser una verdadera fuerza de Dios, que simplemente ser una víctima siempre en necesidad de restauración. El pastor me guía por sendas de justicia. Usted, mi amigo, ¿por qué no determina hoy mismo que va a estar bien con Dios, que está listo para escuchar la voz del pastor, que va a sumergirse en la palabra de Dios? En tercer lugar, la majestad del pastor. Él me guía por sendas de justicia. ¿Por qué no decide hoy mismo que va a estar bien con Dios